que toma muchos años. Las madres de estas tres chicas presentaron la petición a la Comisión Interamericana primero en el 2002, en marzo del 2002, y es hasta noviembre del 2009, o sea, son 7 años de un proceso internacional en donde paralelo se llevaba también las acciones del proceso nacional, con abogados y abogadas que la gran mayoría trabajamos sin ningún salario y en los tiempos libres. No es algo, a veces la gente piensa que es como la Corte Interamericana y entonces es un bluff y tenemos el gran equipo. No, eran las desveladas y en los ratos libres y como podíamos, que se iba armando este caso. De manera particular, la sentencia de Campo Algodonero toma una relevancia para la región, porque a pesar de que en 1994 se aprobó la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que la nombramos la Convención de Belém do Pará, que es, digamos, como tener acá la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, como acá en el ámbito nacional, la Corte no había hecho ninguna investigación ni le había llegado ningún caso que apelara a una investigación desde esta convención. Entonces, no se había hecho una práctica judicial en el sistema interamericano tomando las convenciones específicas de derechos de las mujeres y tampoco retomando casos que fueran de violaciones específicas sobre violencia contra las mujeres. Campo Algodonero es el primer caso que llega en ese sentido. Llega muy peleado, el Estado mexicano hace un gran trabajo y una gran insistencia para que de manera internacional no se le señale por violaciones a derechos humanos. Entonces también tardó mucho tiempo en llegar a la Corte por todo el cabildeo, así lo decimos, de México en la Comisión Interamericana, que fue muy intensa. De hecho, todo procedimiento internacional tiene una posibilidad, por lo menos en el interamericano, de negociación. El Estado mexicano ofrecía a las madres una indemnización económica y ahí las madres fueron muy claras que no estaban por el dinero, sino por tener acceso a la justicia y a la verdad. Y en ese sentido, yo siempre digo que es una gran generosidad de estas tres familias de soportar todo lo que implica un proceso judicial de este tipo, con el fin de no solo ellas acceder a la justicia y a la verdad, sino también abrir puertas para muchas otras mujeres, no solo de Juárez, no solo de México, sino de la región, para que se pueda entender de qué hablamos cuando hablamos de justicia con una perspectiva de género y cuando hablamos de violencia contra las mujeres. O sea, el Estado mexicano intentó o sí realizó su labor de sabotaje para que este caso no llegara hasta allá, y con justa razón. Digo, yo he leído algunas de los resultados del dictamen y es verdaderamente escandaloso. Me da vergüenza que sean el tipo de recomendaciones que le están haciendo a nuestro país, y algunas de las conclusiones, por ejemplo, dice: no realizó una búsqueda exhaustiva durante las primeras horas y días a partir de que se presentó la denuncia de desaparición. Y de esas están todas las recomendaciones o observaciones que le hace la Corte Interamericana al gobierno mexicano. ¿Y qué ha pasado hasta entonces con este asunto? De hecho, la sentencia también es muy importante para quienes trabajamos en México, porque Ciudad Juárez tiene más de 100, tiene cientos de recomendaciones de instancias internacionales desde la década de los 90. Entonces no nos interesaba que la Corte sumara, digamos, nada más a todas estas recomendaciones, y ahí la Corte hizo un trabajo muy detallado de perfilar casi indicadores de cumplimiento de las obligaciones que tiene en el ámbito internacional. ¿Qué define la Corte? Que le da un plazo de 3 años de varias de las disposiciones que plantea para rendir informes al Estado mexicano de cómo va cumpliendo sobre estas disposiciones que le plantea. Algunas acciones son de manera inmediata y otras tendrá que rendir estos informes. En diciembre, el Estado mexicano presentó su primer informe, el cual no ha hecho público. Entonces vamos a tener que solicitar por acceso a la información qué es lo que presentó ante la Corte Interamericana, pero lo que sí podemos decir es que sigue simulando. Por ejemplo,
Una de las disposiciones es que se tiene que crear una página de internet específica para tener una información actualizada diariamente, con información mucho más detallada, porque ya había hecho una simulación al respecto del Estado, sobre las mujeres desaparecidas en Chihuahua y en otras entidades del país desde 1993. ¿Qué hizo el gobierno de Chihuahua? Creó una página electrónica anexa a la de la Procuraduría, en donde tiene información sobre robos de coches, sobre mujeres desaparecidas, sobre otros delitos, y la única que está actualizada de manera diaria es la de robo de autos, ¿no? La de mujeres se mantiene paralizada como siempre. ¿Importa más un robo de vehículo que el homicidio de una mujer en Chihuahua? Para el Estado mexicano sí, todavía. Y depende de nosotros como ciudadanía, de que exijamos que la vida vale en este país, y en particular la vida de las mujeres, que entonces se puedan tener garantías para ello. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Regresamos con Andrea Medina en 3825-6000, 01800-570-0330, para que nos comenten, nos pregunten y se apunten a la rifa de los boletos de la Filarmónica y de la Ópera. Ya,